Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté contigo y con tu familia. En la cita de hoy, aquí en Reflexiones, quiero que hablemos de la importancia que es estar despierto nosotros como padres. ¿Sabes? Una de las mayor bendición que podemos recibir del cielo son nuestros hijos. Claro, nuestros hijos, eso hermoso, bello que compone la familia, ¿verdad? Pero también esta bendición trae consigo una gran responsabilidad. Como padre no podemos estar dormidos, pues este mundo cada vez más voraz quiere devorar a nuestros hijos. Por eso necesitamos ser padres despiertos. De ahí que quiero que esta cita que nos lleva hoy en Reflexiones sea para la familia. En Proverbios 22:6 nos dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sin más preámbulos, te invito hoy a Reflexiones. En esta reflexión, hoy quiero que veamos a dos personajes bíblicos, dos hombres que entregaron su vida a Dios, dos hombres que sirvieron a Dios de gran manera, pero estos hombres cometieron un error, que fue el no instruir a sus hijos. Por eso quiero que a través de la palabra veamos y podamos aprender de esto. El primer personaje es el sacerdote, el juez Elí. Pasemos a revisar a través de la palabra su caso. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado de los sacerdotes mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En el capítulo 2, versículo 22, podemos ver otras acciones pecaminosas que hacían los hijos de Elí, la cual nos dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabes? Elí era un gran hombre de Dios, un hombre que Dios utilizó de gran manera en Israel. Pero el gran problema que tenía Elí es que él no corregía a sus hijos. Y sus hijos, como nos enseña la palabra de Dios, no temían a Jehová. No eran hombres que conociesen de Dios. En el capítulo 3, versículos del 12 al 14, podemos leer lo siguiente: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto sucedía porque Elí no era capaz de estorbar el pecado de sus hijos, no los reprendía, y cuando los hacía de manera leve, pero sus hijos seguían y continuaban con el pecado. Versículos del 11 al 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó,
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Sabes? Lo que Dios promete en su palabra, Dios lo cumple. Dios, a través de Samuel, llevó esta noticia a Elí, que Dios juzgaría a su casa. ¿Sabes por qué? Porque Elí, como padre, fue un hombre que no supo instruir a sus hijos en el camino de Dios. Debes recordar que nosotros como padres hemos recibido este ministerio, el ministerio de nuestro hogar, como primer ministerio. Debemos velar por nuestros hijos, debemos instruir a nuestros hijos y debemos instruirlos en amor, porque por gracia hemos recibido y por gracia entregamos. Lo que nos fue entregado, el amor de Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, hemos recibido por amor aquello. Ahora por amor debemos entregarlo a nuestros hijos, pero debemos instruirlos. Debemos trabajar e instruir a nuestros hijos en el Evangelio, porque es nuestra responsabilidad y porque Dios en algún momento nos cobrará lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos. Y el segundo personaje que podemos encontrar en la palabra de Dios es el rey David. Todos conocemos la historia de Amón y Tamar, cómo este hijo de David, dejándose influenciar por Jonadab, él termina fingiendo una enfermedad, a la cual llama a Tamar para que le ayudase a curarse en esta enfermedad. Todos sabemos cuál fue el desenlace final de esta historia. Amón termina violando a su hermana Amán. El hecho de no instruir a nuestros hijos, la palabra nos muestra que siempre trae consecuencias negativas, tanto para nuestros hijos como para nosotros los padres. Y esto lo podemos ver en la venganza de Absalón contra su hermano Amón. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 13, versículos del 30 al 33. Tristemente, en el hecho de no enseñar a nuestros hijos en el temor del Señor, trae consecuencias negativas para la familia. Podemos ver buenas familias cristianas destruidas por la insolencia de sus hijos, por el desorden de sus hijos, por la mala vida que llevan sus hijos, sufriendo los padres y sufriendo las madres. El rey David pagó con dolor el hecho de no haber instruido a sus hijos. Y quiero que veamos este último extracto de esta historia y los hijos del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículos del 31 al 33. Y en el capítulo 19, versículos 1 y 2, podemos ver el desenlace final de la historia de los hijos del rey David y su padre, el rey David. Pon atención. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Para terminar esta reflexión, podemos ver cómo a través de la palabra del Señor vemos el sufrimiento de familias por no
instruir a sus hijos en el camino del Señor. Por eso, tú, yo y todos los que tenemos hijos aún estamos a tiempo de aprender lo que nos enseña la palabra del Señor y instruir con temor a nuestros hijos, con amor, con mano dura si es necesario, no faltándoles con golpes o malas palabras, sino más bien instruyéndolos en amor, pero para que ellos puedan ser obedientes mientras viven bajo nuestro techo y para que ellos en el día de mañana, cuando tengan que decidir el mundo o el Señor, ya tengan un camino formado gracias al trabajo evangelístico que hacemos nosotros los padres en nuestros hijos. Por eso, no dejes de perseverar en la oración por tus hijos. No dejes de instruir a tus hijos. Familias, no se duerman. Que el Señor les bendiga.